Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia y yo quiero para eso pedirte perdón, Señor, hoy primero que nada. Pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón por esas cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer, Señor. Le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Nosotros, Señor, que sabemos que nos amas y que nos perdonas y que a pesar de que nosotros somos infieles, tú eres fiel, queremos alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia nos alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Y quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento, Jesús, te pido que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contento, muy contento, Señor, de que podamos conocer un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu amor y de tu persona. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, frutos que permanezcan. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. Jesús, nosotros traemos las tinajas, traemos el agua, pero solamente tú puedes transformarlo en vino. Solamente tú puedes hacer que esta catequesis sea una noche de encuentro contigo. Por eso todo lo depositamos en tus manos, cada miedo, cada duda, cada angustia, cada dificultad, todo en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestros proyectos y nuestras vidas. Todo en tus manos, porque sabemos, Señor, que no existe lugar mejor que ellas, y que tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él le conceda a cada uno esa gracia que está necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que repitan después de mí esta invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les quiero pedir a cada uno de ustedes que están del otro lado de la pantalla que intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu del Padre y del Hijo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también, en un momento de silencio.
Amén. Gracias. En esta noche vamos a comenzar con una carta justamente del que celebramos hoy su fiesta, de San Pablo. Esta primera lectura que vamos a estar viendo es la primera carta de San Pablo a los Corintios o a los cristianos de Corinto, ¿sí? La ciudad se llama Corinto. Entonces San Pablo le escribe a ellos dos cartas. Nosotros vamos a ver hoy la primera carta a los Corintios en el capítulo 9. Vamos a arrancar desde el versículo número 19 en adelante hasta el final, que sería el versículo número 27. Espero que estén todos ya aquí en la lectura. La carta a los Corintios está después de la carta a los Romanos, si no me equivoco. Sí, después de la carta a los Romanos y antes de la segunda carta a los Corintios. Arrancamos. Asimismo, sintiéndome libre respecto a todos, me he hecho esclavo de todos con el fin de ganar a esa muchedumbre. Me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos. Estaban sometidos a la ley, pues yo también me sometí a la ley, aunque estoy libre de ella, con el fin de ganar a los que se someten a la ley. Con los que no estaban sujetos a la ley, me comporté como quien no tiene ley. En realidad, no estoy sin ley. En realidad no estoy sin ley con respecto a Dios, pues Cristo es mi ley. Pero yo quería ganar a los que eran ajenos a la ley. Compartí la debilidad de los inseguros para ganar a los inseguros. Me he hecho todo para todos, con el fin de salvar por todos los medios a algunos. Y todo lo hago por el Evangelio, porque quiero tener también mi parte de él. ¿No han aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran, pues, de tal modo que lo consigan. En cualquier competición, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa, y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Así, no quiero correr sin preparación, ni boxear dando golpes al aire. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros, yo me vea eliminado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta carta empieza diciendo: asimismo, sintiéndome libre respecto a todos, me he hecho esclavo de todos con el fin de ganar a esa muchedumbre. Aquí lo que hizo San Pablo fue poner en práctica lo que dijo Jesús. Jesús dijo: el que quiera ser primero, que se haga el último. El que quiera ser el más grande, que se haga el servidor de todos. Entonces, eso fue lo que hizo San Pablo. Él dice: asimismo, sintiéndome libre respecto a todos. Es decir, él no sentía que tenía una deuda con alguien, o él no sentía alguna relación específica que le ataba a él. Por el contrario, él se sentía libre con respecto a todos. Y esa es una libertad que Dios nos regala. Es una libertad que nos permite a nosotros ser nosotros mismos y que nos permite a nosotros llevar al Señor a cada persona y a cada persona de forma diferente. Muchas veces nosotros tal vez tengamos una forma de llevar al Señor y pensamos que esa misma forma va a servir para ayudar a este hermano, para ayudar a esta hermana, para ayudar a estos hermanos. Sin embargo, no es así. Y eso es lo que nos muestra San Pablo, cómo Dios es persona y es personal, ¿sí? Dios nos ama infinita y gratuitamente a cada uno de nosotros, a vos y a mí y a todas las personas que existen, ¿sí? Y nos ama con un amor infinito y un amor personal a cada uno. Si solamente vos existieras en el universo, de la misma forma
y en la misma cantidad te iba a amar Dios. Entonces, sin embargo, ese amor es percibido, es sentido de forma diferente por cada uno de nosotros. Tal vez vos sientas el amor de Dios en una forma diferente a la que yo siento y tal vez diferente a la que siente algún familiar tuyo. Entonces, ¿qué nos enseña aquí? Nos enseña que la forma de ganar corazones para Dios es corazón por corazón. Con quien tengo que dialogar y tengo que debatir, dialogo y debato. Con quien tengo que solamente obrar sin ni siquiera explicar algo, lo hago. Con quien tengo que servir, sirvo. Entonces, hay casos en donde nosotros es importante que podamos hablar, que podamos contar cosas. En otras situaciones es importante que podamos escuchar, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice San Pablo. Sintiéndome libre respecto a todos, me he hecho esclavo de todos con el fin de ganar a esa muchedumbre. Entonces, ¿qué hace él? Él se hace servidor. Él no, en lugar de impartir, en lugar de imponer, él sirve. Para que ese servicio que él realiza sea lo que le convenza a la gente, sea lo que le estire a la gente, sea lo que le atraiga a la gente. Y dice, me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos. Vamos a ver un ejemplo claro que nos va a permitir entender esto en el versículo de Hechos de los Apóstoles que nos toca hoy, en los versículos. Dice, me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos. Estaban sometidos a la ley, pues yo también me sometí a la ley, aunque estoy libre de ella, dice, con el fin de ganar a los que se someten a la ley. Es decir, San Pablo es libre con respecto a la ley, ¿sí? Pero él dice, yo me sometí, yo cumplí la ley para que ellos también crean en lo que yo voy a predicarles. Porque Cristo dice, ninguna coma, ningún punto de la ley va a ser anulada, ¿sí? Yo no vengo a anular, yo no vengo a cambiar, sino yo vengo a mostrar la forma definitiva, dice el Señor. Es decir, cómo esa ley que estaba escrita en piedra va a pasar a estar escrita en nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo, ¿sí? Y que desde adentro nos va a empujar a amar a esa ley del amor que nos da Jesús. Y dice, con los que no estaban sujetos a la ley, me comporté como quien no tiene ley, dice. En realidad no estoy sin ley con respecto a Dios, pues Cristo es mi ley. Entonces, ¿qué hace San Pablo? San Pablo es astuto, ¿sí? Así como el Señor nos dice, yo los envío como corderos entre lobos. Y ahí nos dice, sean astutos como la serpiente y sencillos como la paloma. Entonces, en cada situación, poder identificar, poder tener esa flexibilidad que nos permita actuar y amar como esa persona lo necesita. Y llevar a Dios como esa persona va a poder recibir. ¿Sí? Y dice, pero yo quería ganar a los que eran ajenos a la ley. Esa era su intención. Él quería a esa gente que no conocía a Dios, que no conocía la ley, que no conocía ya esa revelación de Dios. A ellos San Pablo les quería ganar. Les quería ganar para Dios. Y dice, compartí la debilidad de los inseguros para ganar a los inseguros. Entonces es esa empatía, es ese ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Y si yo me doy cuenta de que el otro tiene ciertas necesidades, tratar de ponerme en su lugar. Inclusive si está en mi posibilidad, experimentar esa necesidad para poder sentirme más cercano al otro. Y de esa forma, a partir de la experiencia, poder ayudarle, poder levantarle. Y dice, me he hecho todo para todos, con el fin de salvar por todos los medios a algunos. Entonces, ¿qué hace San Pablo? Él dice, aunque sea algunos, tal vez se salven con esto. Entonces, él intenta con todo su empeño, con todas sus fuerzas y por todos los caminos que se le ocurre. Él no es que prueba un camino y dice, bueno, no sirvió. No, él vuelve a intentar, intenta por aquí, contarle que algunos, aunque sea, se salven. Ejemplo para nosotros de perseverancia y de creatividad para llevar el Evangelio. Podemos muchas veces evangelizar a través de las redes, por ejemplo. Podemos evangelizar a través de nuestra vida, podemos evangelizar en la calle. La idea es que podamos evangelizar por todos los medios para que aunque sea algunos,
se puedan salvar, para que algunos puedan dejar ese camino de pecado, ese camino de muerte y puedan seguir al Señor. Después dice, todo lo hago por el Evangelio, porque quiero tener también mi parte de él. Qué lindo, hermanos, que nosotros hoy podamos decir lo mismo. Yo hago todo por el Evangelio. Hago todo. Si tengo que dejar de lado fiestas, si tengo que dejar de lado, no sé, algo que me gusta mucho por Dios, yo lo dejo. Por amor a Dios, por amor al Evangelio, ¿sí? Y por amor al hermano. Y nos pregunta San Pablo, ¿no han aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero uno solo gana el premio, nos dice. Corran, pues, de tal modo que lo consigan. Entonces, aquí no se trata solamente de correr esta carrera que vamos cuesta arriba al cielo, sino de la forma en la que corremos esta carrera. Corramos de forma que realmente nuestras obras, movidas por Dios, nos puedan llevar al cielo, ¿sí? Que esa gracia, esa salvación que ya recibimos por Cristo, no la perdamos con nuestras obras. Entonces corramos, vivamos esta vida de modo que cuando lleguemos al cielo, el Señor nos reciba y nos diga, benditos de mi Padre, pasen a ocupar el lugar que fue reservado para ustedes. Pasen a ocupar el lugar que fue reservado para ustedes desde el principio de los tiempos, ¿sí? Entonces, estamos llamados a una profunda conversión. Tal vez ya estamos mejorando nuestra conversión. Sin embargo, el Señor quiere más. Habíamos visto de que estamos llamados a una vocación. Esa vocación es la santidad. Todos estamos llamados a la santidad, ¿sí? Y esa vocación solamente puede ser alcanzada en la medida en la que nos acercamos a alguien. Y Él nos transmite esa santidad. Y su Espíritu, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, nos santifica. Y ahí nos dice, corran de modo que lo consigan. Vivamos de forma que así nos reciba el Señor en el cielo. Que cuando nos toque partir de esta tierra podamos ir tranquilos. Y nos dice, en cualquier competición, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa. Y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Entonces, hay veces que nosotros nos esforzamos aquí en la tierra por lograr, eh, no sé, puede ser un mejor cuerpo, un mejor físico, ¿sí? Y nos esforzamos por eso y hacemos dieta y hacemos ejercicio y dejamos de hacer ciertas cosas que son perjudiciales para nuestra salud. Entonces, ¿cómo por un cuerpo somos capaces de hacer eso? Porque o tal vez vamos a irnos de vacaciones o porque tal vez se viene un evento importante y hacemos grandes sacrificios para poder conseguir esa corona. Otro sacrificio que hacemos también es la inversión de nuestro dinero. Muchas veces invertimos dinero, hay gente que invierte su dinero en cirugías, hay gente que invierte su dinero en pastillas, hay gente que invierte su dinero en medicamentos o en alimentos costosos, ¿sí? Todo para lograr, dice, una corona que se marchita. Nuestro cuerpo en algún momento va a dejar. Y aquí no estamos diciendo está mal cuidar el cuerpo. Está bien cuidar el cuerpo porque nuestro cuerpo es el móvil, es el templo que usa Dios para poder llevar su palabra y su evangelio. Entonces es importante cuidar el cuerpo. Pero aquí lo que estamos mirando es que hay algo más importante que cuidar el cuerpo y que se puede obtener un premio que nunca se acaba. Imagínense, hermanos, el otro día, eh, ayer estaba en la misa, ayer fue el tercer domingo de enero, o el cuarto domingo, el tercer domingo del tiempo ordinario. Entonces, ayer fue la fiesta de la palabra de Dios. Ayer fue el domingo de la palabra de Dios. A nivel mundial fue el domingo de la palabra de Dios y también el día de San Francisco de Sales. Y yo miraba cómo ciertas personas llegaban tarde, ¿sí? Y ahí me vino a la mente un recuerdo del año 2013. En el año 2013, en julio, aquí en Paraguay, se jugó la final de la Copa Libertadores de América. 17 de julio de 2013. Se juega aquí a las 21 horas la final de la Copa Libertadores de América. Juegan Olimpia versus Atlético Mineiro.
todo el mundo pendiente de que va a venir Ronaldinho. Imagínense ustedes, el 17 se jugaba la final, el 12 se empezó a vender las entradas, 5 días antes. El 13 de julio se acabaron las entradas agotadas. Entonces ahí vemos cómo ese dinero se invierte para tratar de ver un espectáculo que tal vez le consiga un premio o una alegría para su vida. Imagínense, hermanos, que ese partido a las 21 horas empezaba, a las 17 horas, 2 horas antes estaba repleto el estadio. 30 a 35 mil personas llenas esperando. Imagínense, hermanos. Y esos días previos para la venta de entradas formaban colas, dormían en la vereda, nada les importaba. Imagínense unos cristianos dispuestos a luchar así por la misa, que nada les importa y tienen que irse un mes antes a dormir en la vereda 2 días para poder conseguir su entrada y tienen que ahorrar no sé cuánto tiempo para poder comprar la entrada para la misa y que 2 horas antes de la misa estén firmemente presentes. Imagínense cristianos así, ¿cómo el mundo no va a cambiar? Pero ahí nos damos cuenta de qué tan grande es nuestro amor hacia un deporte y qué tan grande es nuestro amor hacia Dios. Y qué tan importante, qué tanta importancia le damos, ¿sí? Y ahí me pueden decir, bueno, pues una final de una copa o lo que sea. Aquí un partido, un clásico, la misma cosa. O o lo que sea. Entonces, o para un concierto se da lo mismo. Los fanáticos compran meses antes su entrada y horas antes, 4 horas están sentados esperando a que salga su ídolo. Entonces imagínense, hermanos, de que en esta fiesta, de que en la Santa Misa no va a aparecer ningún ídolo. Va a aparecer Dios. Dios mismo se va a hacer presente por un milagro físicamente ahí. Y que todos los santos y los ángeles alaban con nosotros en el momento de la misa. Imagínense eso. Y para esta fiesta en la que no va a estar Ronaldinho presente, no va a estar Coldplay presente, no va a estar nuestra banda favorita ni nuestro equipo favorito, sino que va a estar Dios, nuestro creador, nuestro rey, que se encarnó, que caminó entre nosotros, que nos envió su espíritu que habita en nosotros por un milagro, vuelve a estar presente. Y así yo en el momento de la consagración, cuando dice, tomen, esto es mi cuerpo, que se ha entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y en ese momento, ahí se escucha la campanita. Y ahí dentro mío yo digo, llegó el rey. Llegó el rey, ya llegó su cuerpo. Y después pasa la parte del vino, donde dice, tomen y beban, esto es mi sangre que será derramada por la nueva alianza. Eh, hagan esto en memoria mía, ¿verdad? Y ahí nuevamente, dentro mío digo, ya llegó el rey. El rey ya está presente físicamente. Vino otra vez junto a nosotros, tan humilde que vino en una forma de pan y de vino. Su cuerpo y su sangre. Y ahí yo digo, qué milagro tan grande, qué amor tan grande para hacerse así de pequeño. Qué amor tan grande para hacerse así de pequeño. Y entonces, imagínense, hermanos, que la iglesia lo único que nos pide para poder comulgar es 1 hora de ayuno, que se llama ayuno eucarístico, 1 hora antes para poder comulgar, 1 hora de ayuno. Anteriormente eran 3 horas y anteriormente sí que eran 12 horas de ayuno. Por eso las bodas se celebraban, em, creo que a la mañana. Sí, creo que a la mañana, porque entonces 12 horas de ayuno empezaban a la noche y mientras que dormían no les daba hambre y entonces se celebraban a la mañana las bodas para poder comulgar. 12 horas de ayuno. Sin embargo, hoy nuestra Santa Madre Iglesia nos pide solamente 1 hora de ayuno eucarístico y para poder comulgar, hermanos, les comento que es necesario participar de la misa completa. Eso significa llegar a la celebración eucarística antes de que empiece el canto inicial o mientras que empezó el canto inicial. ¿Sí? Si nosotros llegamos después, en realidad, tal vez en ignorancia estamos comulgando, pero sin cumplir con los requisitos que la iglesia nos pide. Entonces, yo les invito, hermanos, a que podamos amar más a Dios, a pedirle al Señor, Señor, que tu espíritu reine, que yo quiera estar contigo así como quiero estar,
con cada uno ponga con quien más quiere estar. Entonces, Señor, yo quiero, dame ganas de estar contigo. Muéstrame, Señor, tus caminos. Y entonces, que podamos llegar a la misa, aunque sea 15, 20 minutos antes. Hoy con el tema de la pandemia hay que pasar por el protocolo, lavarse las manos y ahí ya uno ya se pierde esa liturgia de la palabra. Entonces, hermanos, yo les invito a que seamos más agradecidos con Dios, que demos una señal de amor más grande, así como muchas veces lo mostramos con otras cosas, y que también invirtamos más de nuestro dinero en gente que necesita, ya sea en comida, ya sea en educación, en ropa. No demos solamente lo que nos sobra. Dios no quiere que demos lo que nos sobra. Imagínense que Jesús dice, Mateo 25:40, lo que por uno de estos pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron. Así que si vemos realmente a Jesús en el otro, ver a Cristo en el otro y ser Cristo para el otro. Entonces, si nosotros ¿qué nos dio Dios? Su vida, su Hijo, nos dio lo mejor que tenía. Entonces, nosotros estamos invitados a poder dar también lo mejor que tenemos. Entonces, demostrar ese amor a Dios y también invertir nuestros recursos para poder ganar esa corona de gloria que no se marchita. Y dice él, así no quiero correr sin preparación ni boxear dando golpes al aire. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros yo me vea eliminado. Entonces aquí San Pablo es muy claro, él nos dice, él quiere luchar, pero ese combate, él sabe que tiene que estar preparado. Si uno no está preparado para ese combate diario, el mundo nos arrastra. El mundo nos arrastra y estamos perdidos, hermanos. Sin embargo, en la medida en la que caminamos y nos fortalecemos con Dios, en esa medida vamos a poder levantarnos y caminar aunque el camino se haga largo. Y dice, no sea que después de predicar a otros yo me vea eliminado. Yo también digo hoy lo mismo. Que realmente pueda tener ese control, ese dominio propio, para que no después de haberle predicado a ustedes yo me pierda. Entonces, ¿cómo podemos nosotros fortalecer nuestro cuerpo? Ayuno y oración. Ayuno y oración. Varias veces ya insistimos en este tema. El ayuno es dejar de comer. No solamente dejar de decir groserías, soltar las redes sociales, dejar de fumar. No, esos son ayunos. Sin embargo, el ayuno al que yo me estoy refiriendo aquí es el ayuno físico, es dejar de comer, dejar de comer. El padre Ernesto María Caro, en su curso de evangelización fundamental que está disponible de forma gratuita, y a los que completan las preguntas y envían su respuesta pueden recibir un certificado incluso, él da toda una catequesis, una enseñanza, una clase sobre lo que es la ascesis, se llama, que sería justamente estas prácticas de ayuno, por ejemplo. Y él dice que es importante ayunar, dejar de comer por varios motivos. Primero, porque cuando nosotros dejamos de comer nos acordamos de que somos humanos, de que el día que dejamos de comer vamos a morir. También nos ayuda a debilitar el cuerpo y que se fortalezca el espíritu. Y qué importante es el ayuno porque implica mandar sobre el cuerpo. El cuerpo dice yo quiero comer y uno le dice no, no vas a comer todavía. Y ahí empiezan muchas veces los dolores de cabeza y otras situaciones. Sin embargo, uno puede controlar eso y puede actuar de igual forma como un cristiano. Puede igual actuar con amor, puede igual actuar con alegría. Porque imagínense, hermanos, nosotros, vos y yo, y cada cristiano está llamado a ser cristiano todo el tiempo. 24 horas, 365 días al año, ¿sí? Ese es nuestro llamado. Y si nosotros no somos capaces de controlar el hambre, y porque tenemos hambre empezamos a maltratar a la gente y decir, no, ¿y qué te pasa a vos? ¿Y cuál es tu problema? Y ya tengo hambre y no me gusta así. Entonces ahí nosotros no estamos transmitiendo la presencia de Dios. Entonces, imagínense si con el hambre no somos capaces de tratar bien igual al prójimo. Imagínense con el dolor, por ejemplo, el día que nos duele algo, nos duele la cabeza, nos duele el estómago, entonces vamos a maltratar también a los hermanos. Entonces, el ayuno es una forma de poder controlar el cuerpo, de obtener ese dominio propio, ¿sí? Entonces, en la medida en la que yo puedo controlar el hambre, también puedo sentir
lo que sienten esas personas que no es voluntariamente que no comen, sino porque realmente no tienen. Y tal vez eso mueva un poco mi corazón para que yo tenga más ganas de compartir. Entonces, el hambre para poder controlar el cuerpo, para poder controlar el cuerpo. Esa es una forma de castigar el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo te pide comida y uno le dice no. ¿Sí? Y eso nos regala una parte del dominio propio, para que también en el momento en el que tengamos hambre, porque realmente no hay algo que comer, también podamos seguir amando. Y que sea el primer paso para después, cuando sintamos dolor, podamos continuar amando. La oración, otra manera de fortalecer, ya no el cuerpo, sino la mente y el espíritu. Cuando nosotros oramos, existen tres enemigos de la oración. El primero es la pereza, que uno dice, bueno, no tengo ganas de rezar, voy a rezar después, ¿sí? Después, otro enemigo es el sueño, porque uno empieza a rezar y parece que en ese momento queremos dormir. Y el padre Ernesto nuevamente dice, bueno, si me rezo, si me quedo dormido acostado, entonces me paro. Si es que parado me duermo, entonces camino para poder continuar orando. Entonces ahí nuestra mente empieza a trabajar. Nuestra mente quiere descansar, pero nosotros le forzamos a que haga algo diferente. Y también el tercer enemigo, aparte de la pereza y del sueño, es la distracción. Generalmente empezamos a rezar y ahí empiezan a venir todas las ideas de qué hicimos en el día, qué queremos hacer, tenemos hambre, qué vamos a hacer mañana. Entonces él dice, no, ese es el momento de decir, bueno, yo estoy orando y vuelvo a orar, ¿sí? Y entonces ahí me empieza a distraer. ¿Cómo fue que me distraje? No, no importa. Volvemos a la oración. Entonces de esa forma podemos controlar nuestra mente. Para que en el momento en el que vengan ideas a nuestra mente que no son verdad, ideas de depresión, ideas de ira descontrolada, ideas de mentiras, podamos también controlar así como lo hicimos en el momento de la oración. Entonces oración y ayuno. Esos son dos métodos que nosotros tenemos disponibles para poder tener un mayor control y que en el momento de la dificultad podamos seguir amando. Entonces eso es lo que San Pablo nos muestra. Haciendo un resumen, primero nos muestra de ese amor, de esa entrega, de hacerse servidor de todos. Y nos muestra esa creatividad personalizada, de que en cada situación Él evangeliza de la forma en la que el otro va a poder recibir. Él se hace todo en todos para ganarlos a todos. Y después nos dice que esta fe implica sacrificios, de que implica realmente un esfuerzo y de que nosotros estamos llamados a invertir nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestros conocimientos, nuestro tiempo, nuestro dinero en lo que realmente nos va a servir para una corona que no se marchita. Y que las dos herramientas que tenemos, o dos de las herramientas que tenemos para fortalecernos en cuerpo y en mente y en espíritu son el ayuno y la oración. La iglesia a nivel mundial nos pide un ayuno todos los viernes del año. Entonces nosotros en ese ayuno hacemos causa común con Cristo. Así como Él sufrió ese Viernes Santo, entonces nosotros también sufrimos un poco de hambre. Y para que el ayuno sea realmente fructífero, es importante que ese tiempo que íbamos a dedicar a comer podamos dedicarlo a orar y que el dinero que íbamos a gastar en esa comida podamos darlo en una obra de caridad. Este ayuno consiste en dos comidas pequeñas que sumadas nos den una grande. Por ejemplo, se come algo pequeño en el desayuno, se come un almuerzo abundante y algo pequeño ya en la merienda o en la cena. Y que esas dos comidas pequeñas nos sumen la grande. Ese es el ayuno que la iglesia nos pide. Y hasta donde entiendo y consulté con algunos sacerdotes está vigente. Así que nosotros estamos llamados a ayunar en realidad todos los viernes del año. De esta forma pasamos a nuestro libro, de hecho, los apóstoles. Hoy vamos a estar viendo el capítulo número 16. Vamos a estar viendo solamente hasta el versículo 15, así que no se preocupen que no se va a extender demasiado. Hasta el versículo 15.
Ya sabemos prácticamente de memoria. Espero que a este libro de Hechos de los Apóstoles, que es la segunda obra de San Lucas, a él se le atribuye el Evangelio de San Lucas y también esta segunda obra que es el libro de Hechos de los Apóstoles, donde se narra principalmente la vida de San Pedro y de San Pablo, pero más que la vida de ellos se narra como el Espíritu Santo es el alma de la misión. Es el alma de la misión. Y como el Espíritu Santo fue obrando en San Pedro, en San Pablo, en los diáconos, en la iglesia. Entonces habíamos visto ya el primer viaje misionero de Pablo y al final de Hechos 15 vimos cómo empezaba la segunda misión de Pablo. Entonces, para los que todavía no pudieron ver, todos los videos están disponibles en YouTube. Pueden poner ahí Marco Aponte, catequesis de Biblia, y les va a aparecer. O simplemente escriben la palabra Quíricas, Quíricas, K-Y-R-I-C-A-S, y también les van a aparecer los videos. Hoy vamos a empezar con el versículo número 1 del capítulo número 16. Espero que en este momento el Señor les renueve las fuerzas, salga fuera esa pereza de estos cuerpos estudiosos y trabajadores. Así que ánimo. Pablo se dirigió a Derbe y después a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía que había abrazado la fe y de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio hablaban muy bien de él. Pablo quiso llevarlo consigo y de partida lo circuncidó, pensando en los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. A su paso de ciudad en ciudad, iban entregando las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén y exhortaban a que las observaran. Estas iglesias se iban fortaleciendo en la fe y reunían cada día más gente. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo no les dejó que fueran a predicar la palabra en Asia. Estando cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron entonces Misia y bajaron a Tróade. Por la noche Pablo tuvo una visión. Ante él estaba de pie un macedonio que le suplicaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Al despertar nos contó la visión y comprendimos que el Señor nos llamaba para evangelizar a Macedonia. Nos embarcamos en Tróade y navegamos rumbo a la isla de Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis. De allí pasamos a Filipos, una de las principales ciudades del distrito de Macedonia, con derechos de colonia romana. Nos detuvimos allí algunos días, y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a orillas del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia, y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiátira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, entonces aquí continúa esta segunda misión de Pablo. Voy a mostrarles el mapa para que nos ubiquemos, porque de repente podemos decir Derbe y Listra y es como que nos estén diciendo nada porque no conocemos hacia esa zona. Entonces, aquí en el mapa podemos ver cómo abajo, en el margen inferior derecho, vemos que dice de grande Judea, Samaria y Galilea. Todo eso está en verde, ¿sí? Ese era el territorio por el que principalmente se movía Jesús. Jesús nació en Galilea, eh,
perdón, Jesús se crió en Galilea, en Nazaret. Jesús nació en Belén de Judea, Belén de Judea. De ahí él se crió en Nazaret de Galilea, ¿sí? Y después vimos de que él atravesó Samaria, camino a Jerusalén, y ahí se encontró con la mujer samaritana que sacaba agua del pozo, por ejemplo. Entonces, es en esta zona donde principalmente se dio la vida de Jesús. Galilea, Samaria y Judea. En Judea estaba la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿qué había ocurrido? Ocurrió un problema en Antioquía de Siria. Si subimos verticalmente hasta donde dice Siria, vamos a ver un poco más arriba, dice Antioquía. En Antioquía de Siria habíamos ya aprendido antes en el libro de Hechos de los Apóstoles que ahí se fundó una iglesia muy importante, eh, consecuencia del trabajo de Pablo y de Bernabé, que un año estuvieron ahí, un año de seguido, y en esa ciudad empezaron a decirle a los cristianos que si no se circuncidaban, que si no cumplían la ley de Moisés, no se podían salvar. Y entonces, ¿qué hacen? Pablo y Bernabé suben desde Antioquía hasta Jerusalén, porque Jerusalén se encuentra en un monte, se encuentra en un sitio más elevado. Entonces suben desde Antioquía a Jerusalén para el concilio de Jerusalén, en donde estaba reunida la iglesia de Jerusalén, encabezada por Pedro, por Santiago y el resto de los presbíteros que estaban ahí. Entonces ahí se tomó una decisión, fue ese primer concilio. Ejemplo para cómo hoy la iglesia toma sus decisiones a partir de los concilios ecuménicos, ejemplo de lo que ocurrió aquí. Entonces Pablo va de vuelta a los diferentes pueblos, a las diferentes ciudades para llevar esa resolución del concilio de Jerusalén. Vamos a ver de que aquí dice Antioquía, fue Antioquía, primero de Jerusalén fue Antioquía y de ahí fue a Derbe. Vemos que un poco más a la izquierda dice Cilicia y ahí continúa, dice Derbe, dice luego Listra e Iconio. Dice Pablo se dirigió a Derbe y después a Listra. Entonces Antioquía se dirigió aquí hasta Derbe. Desde Derbe se dirigió a Listra. Y dice, había allí en Listra un discípulo llamado Timoteo. En la catequesis anterior habíamos leído la segunda carta a Timoteo y habíamos visto cómo le saludaba con el amor que le saludaba Pablo a Timoteo. Y todas esas palabras que le dirigía a Timoteo nos dirige a nosotros hoy. Entonces, qué lindo que nosotros hoy estemos en la ciudad en la que estemos, San Pablo desde el cielo pueda mirarnos y pueda realmente querer llevarnos con él en la misión de anunciar el Evangelio. Que nosotros aquí en la tierra podamos continuar con esa misión del Evangelio. Que así como le encontró en Listra a Timoteo, nos encuentra a nosotros en Asunción, en Ciudad del Este, en, en Ciudad de México o en la ciudad en la que estemos, que nos encuentre así San Pablo desde el cielo y que también quiera llevarnos con él. Entonces, para eso es importante que nosotros nos formemos y que procuremos con nuestro máximo esfuerzo llevar a la práctica eso que aprendemos. Entonces, bueno, Derbe, Listra, allí había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía que había abrazado la fe y de padre griego. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo hay veces que en nuestra familia hay diferentes creencias. Hay veces que tal vez nuestros padres puedan tener una creencia diferente. Tal vez nuestro padre o nuestra madre. Sin embargo, eso no nos impide a nosotros libremente elegir qué fe deseamos vivir, qué fe deseamos creer. Y dice, los hermanos de Listra e Iconio hablaban muy bien de él. Iconio vimos en el mapa de que estaba al lado de Listra. Entonces, Listra, un poco más arriba, vemos que está Iconio. Entonces, los hermanos de Iconio y de Listra hablaban bien de Timoteo. Y entonces nos dice, Pablo quiso llevarlo consigo y de partida lo circuncidó, pensando en los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Entonces, aquí parece haber una, una contradicción, porque San Pablo fue uno de los principales exponentes que luchó
para que se anule la circuncisión, no para que se anule, sino para que ya no sea necesaria la circuncisión para los gentiles. Entonces, ahí San Juan Crisóstomo nos dice, la sabiduría de Pablo es realmente asombrosa. Él, que libró tantas batallas contra la circuncisión, que movió todo por esto, dice, que no se dio por vencido hasta haber llevado a cabo su punto, es decir, haber ido a Jerusalén y defendido esa postura. Una vez confirmada la decisión, circuncidó a su discípulo, dice. Y lo hizo porque no habrían soportado oír la palabra de un incircunciso. Entonces, él en mente tiene lo que esas personas necesitan. ¿Y se acuerdan lo que les dije? Él se hizo todo en todos. Entonces, él ve que junto a los judíos que se va y que iban a rechazarle a su compañero de trabajo, que iban a rechazar el mensaje de Dios por quien les anunciaba. Y ahí nos damos cuenta de la importancia del mensajero. Muchas veces el mensajero es muy importante porque la gente recibe el mensaje como la gente le ve al mensajero. Si le ven al mensajero que es una vergüenza, un mentiroso, sin vergüenza, difícilmente quieren recibir el mensaje. Entonces aquí vemos de que este era un gran mensajero que obraba la voluntad de Dios, que iba a anunciar este reino de Dios, que iba a anunciar este evangelio. Entonces San Pablo, ¿qué hace? Con tal de ganar a esos judíos, él deja de lado esa lucha por la circuncisión. Entonces, ahí nos damos cuenta de que San Pablo realmente quería convencerle a esos judíos, porque él, en lugar de imponerles la fe, él trata de convencerles, trata de convencerles. Y entonces, ahí San Pablo, San Agustín nos aclara que de ninguna manera vio la observancia de la ley como salvífica, dice. Que aunque de ninguna manera vio la observancia de la ley como salvífica, es decir, que San Pablo no vio el cumplir la ley como algo de la salvación, pero que sin embargo no condenó las costumbres de los judíos. Porque si él condenaba esas costumbres de entrada, entonces no iban a escuchar el mensaje. Entonces él no rechaza las costumbres de esos judíos que prepararon el camino a Cristo, sino que él dice, bueno, en este caso vamos a practicar estas costumbres para que ellos estén dispuestos a escuchar. Y ahí entonces decimos, ¿pero por qué? Y ahí entonces San Gregorio Nacianceno explica el porqué de esta conducta de Pablo. Y dice que él buscaba convencer, no imponer. En lugar de imponer esa resolución, él buscaba convencerle a los judíos. Y para eso era necesario de tú a tú, de tú a tú, de corazón a corazón. Y eso es lo que hizo San Pablo. Entonces, Pablo se dirige a Derbe, de ahí a Listra. En Listra le encuentra a Timoteo, del cual hablaban bien. Parte de ahí para continuar su misión. Menciona aquí la circuncisión que Pablo realizó pensando en los judíos que había en aquellos lugares. Y dice en el 4, a su paso de ciudad en ciudad iban entregando las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén y exhortaban a que las observaran. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos recorriendo ciudad por ciudad y van entregando esa decisión que se tomó por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. Entonces, esa decisión que se tomó aquí en Jerusalén, ellos van distribuyendo a las diferentes iglesias, ¿sí? A las diferentes comunidades. Y ahí nos damos cuenta de la importancia de la iglesia y de que haya una autoridad que explique y que interprete la ley. Si nosotros, por ejemplo, hoy cada uno dice, bueno, yo voy a cumplir la Constitución Nacional como yo entiendo, y cada uno hace eso, evidentemente que va a haber un caos. Es por eso que es importante de que haya una institución que pueda dar esas orientaciones. Que en este caso, bueno, es el Estado el que enseña cómo cumplir la Constitución y cómo interpretar la Constitución Nacional. Y así también es la Iglesia la encargada de interpretar la palabra de Dios y de poder transmitir eso siempre guiada por el Espíritu Santo. Ahí vemos una característica importante de la iglesia, que es la unidad. Es la unidad. Nuestra iglesia es una, santa, católica y apostólica. ¿Sí? Una,
santa, católica y apostólica. Esas son las 4 características de la iglesia que Cristo instituyó. Nosotros podemos leer el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral número 811 en adelante, y ahí vamos a ver una profundización sobre estas 4 características. Sin embargo, yo voy a exponerlas de forma breve. Es una por ese espíritu de unidad. Cristo en Mateo 16, 18 le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia, no mis iglesias. Mi iglesia. Una iglesia. Una. Después, Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo número 17, versículos 20 y 21. Juan 17, versículos 20 y 21 dice: no ruego solo por estos. Esta oración hizo Cristo. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Entonces, imagínense, el Señor ya pedía por nosotros 2000 años atrás. Pidió no solamente por sus apóstoles, sino por los que iban a creer por la palabra de ellos. Y eso somos nosotros, que hoy, 2000 años después, creemos en su palabra por lo que vino transmitiéndose. Vino transmitiéndose. Y dice en el 21, que todos sean uno, dice Jesús, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que sean uno. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces ahí vemos la importancia de esta unidad. ¿Por qué fundó una sola iglesia? Porque esa unidad es símbolo de credibilidad. Cuando nosotros somos una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo espíritu, la gente puede creer de que Jesús fue enviado por el Padre. Y finalmente en la carta a los Efesios de San Pablo, a los cristianos de Éfeso, que vamos a citar también próximamente como continuación del viaje de Pablo, dice San Pablo: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Efesios 4, capítulo 5. Y después continúa en el 6. Un solo Dios y Padre de todos, que está encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Entonces, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia, unidad. Por eso la característica de la iglesia fundada por Cristo es que es una sola, una. Entonces toda esa división que se produce entre las diferentes iglesias, eso es un atentado contra Cristo. Es un atentado contra Cristo, porque Él dice que sean uno para que la gente crea. Entonces la iglesia es una, es santa porque su fundador es santo, porque Cristo es santo, no porque nosotros seamos santos, sino porque Él es santo y porque también nosotros somos santificados por su Espíritu que guía a la iglesia. Una santa. La iglesia es católica, ¿sí? Entonces, no es que la iglesia se llama católica. La iglesia no se llama católica. La iglesia es católica porque católica significa universal. Cristo en su mandato, Mateo 28, 19, dice: vayan por el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos los pueblos. Entonces, universal. Una, santa, católica y apostólica porque está basada en la tradición transmitida por los apóstoles. Cristo muere aproximadamente en el año 30 antes de Cristo. ¿Sí? 30 después de Cristo, ya hablamos de eso, de que hay un desfasaje con respecto a un censo y que a partir de ahí se calcula que más o menos en el año 6 o 7 antes de Cristo es que Cristo nace. Y entonces, bueno, al morir muere aproximadamente en el año 30. Recién en el año 50 se empieza a escribir el Nuevo Testamento. Recién en el año 50, es decir, 20 años transcurrieron desde que Cristo murió a que se empezó a escribir. Entonces ahí nos damos cuenta que es esa tradición apostólica y dentro de esa tradición nace el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros no podemos tomar que solamente la escritura sin la tradición, porque fue en la tradición en donde se escribe la escritura, en donde se redacta la escritura. Entonces, una santa, católica y apostólica, porque está basada en la tradición de los apóstoles. Y eso fue lo que ya veíamos aquí de los primeros siglos. Esto no es ni siquiera después en el segundo siglo, a partir del año 100. No, esto es los primeros cristianos.
Y ahí vemos cómo esa unidad ya existía en la iglesia. Continúa, dice en el 5, estas iglesias se iban fortaleciendo en la fe y reunían cada día más gente. Entonces, creer implica actuar en consecuencia. Si yo creo, yo Marco, creo realmente que existe el coronavirus y que está allá afuera, yo voy a actuar en consecuencia si yo creo. No es que yo me voy y sí, yo creo que el coronavirus está ahí y ando como si fuera que nada pasa. Entonces, creer implica actuar. Entonces, ellos, dice, se iban fortaleciendo en la fe, una fe que llevaban a la vida. Entonces crecían en gente. En la medida en la que nosotros crecemos en la fe, damos fruto. Y ahí vamos a poder multiplicarnos. Ahí vamos a poder empezar a crecer nuevamente en número. Pero no solamente para hacer más, sino para que podamos llevar de forma más rápida y efectiva la buena noticia del Evangelio. Dice en el 6, atravesaron Frigia y la región de Galacia. Vemos ahí arriba, dice Galacia, y también atravesaron Frigia. Galacia es justamente la ciudad de los Gálatas. La ciudad de los Gálatas. En este momento ellos atravesaron. Todavía no era el momento. Hay veces que hay cosas que hay que hacer, pero hay un momento para hacerlas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Continúan yéndose hacia la izquierda. Dice, atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo no les dejó que fueran a predicar la palabra en Asia. Entonces, a veces Dios nos avisa, Dios nos muestra. A veces en oración, a veces le preguntamos al Señor y Dios nos hace sentir o nos trae recuerdos o nos da motivos que nosotros podemos identificar. Y otras veces directamente le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué querés que haga? Y nos hace sentir qué es lo que Él quiere que hagamos. Entonces, también podemos preguntarle si es que es el momento de hacer. Y entonces el Señor también nos hace sentir, nos hace sentir. Y eso fue lo que ellos sintieron. El Espíritu Santo no les dejó que fueran a predicar la palabra en Asia. Entonces, aquí no dice por qué no les dejó. Dice después, ya estando cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Volvemos a nuestro mapa. Bitinia estaba más arriba todavía. Vemos a Galacia, Bitinia más arriba. Y dice de que el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Atravesaron entonces Misia y bajaron a Troade. Entonces, aquí a la altura donde dice Asia, un poco más a la izquierda dice Misia y ahí llegaron a Troade. A Troade. En este mapa parece que dice Troya. Entonces, ahí vemos cómo fue el recorrido de ellos. Imagínense, están recorriendo todo Asia y llegando a Europa. Están por llegar a Europa ya llevando el Evangelio y la buena noticia y esta decisión que tomó la iglesia. Entonces, aquí de Iconio atravesaron Galacia, Bitinia tampoco, cruzaron Misia. Asia, que es todo esto que vemos aquí, no quiso el Espíritu Santo. Y después hay un detalle hermoso que dice el Espíritu de Jesús. Y entonces ahí confirmamos de que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Jesús, que ese Espíritu Santo es realmente el Espíritu de Cristo. Aparte de ser el Espíritu de Yahvé, del Padre, de Dios Todopoderoso, Omnipotente, también es el Espíritu de Jesús, es el mismo Espíritu. Y ese mismo Espíritu el que vos y yo recibimos el día de nuestro bautismo. Imagínense, hermano, qué gracia más inmensa. Qué gracia más inmensa. Dice, entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos están atentos a qué es lo que quiere Dios en cada momento. ¿Qué es lo que quiere Dios en cada momento? No es, Señor, bueno, hoy, en todo el día, ¿qué querés que haga? No, en cada momento podemos volver a preguntarle al Señor, vuelve a mostrarnos el camino, vuelve a hacernos sentir, vuelve a hacernos pensar y nos habla a veces de forma directa en la oración, muchas veces nos habla a través de su palabra. Nosotros leemos la palabra de Dios y podemos entender qué es lo que Dios quiere en cada momento. Entonces después en el momento en el que tenemos que obrar, viene a nuestra mente esa palabra de Dios que nos orienta.
también nos habla a través del hermano. Muchas veces puede ser a través de un sacerdote, de una religiosa, puede ser a través de una persona cercana, puede ser a través del necesitado. Entonces Dios nos habla a través de diferentes formas y el Espíritu Santo nos hace reconocer qué es lo que Dios nos está diciendo. Entonces ellos obedientemente atravesaron Misia y bajaron a Troade. Y aquí no explica por qué. No dice por qué. Algunos especulan y dicen, puede que Asia todavía no estaba lista para recibir la buena noticia, de que iban a rechazar. Entonces Dios en su misericordia les orienta a que pasen de largo, porque todavía no era el momento. Pero sin embargo, esa es una especulación. Y por otro lado tenemos a San Juan Crisóstomo y a Amonio que dicen, el texto no dice por qué se previnieron, sino solo que se previnieron. Es decir, que no evangelizaron ahí. Nos enseña, dice, que solo hay que obedecer y no preguntarnos por las razones. Qué difíciles, hermanos, hoy siglo XXI, sociedad racionalista como la nuestra, decir, no, Señor, yo voy a obedecer nomás tu ley, no porque yo entienda, sino porque yo te amo y porque confío en vos. Nosotros siempre queremos saber por qué, queremos saber por qué. Y hay veces que el Señor no nos muestra. Hay veces que el Señor quiere que le obedezcamos, que pongamos nuestra confianza en Él y que por amor a Él le hagamos caso. Después muchas veces se apiada de nosotros y vuelve a mostrarnos el porqué. Y, y es realmente hermoso. Entonces, aquí el ejemplo que ellos nos dieron es que aquí no nos da el motivo por el cual no debían evangelizar en Asia, sino que eh, obedecieron a lo que Dios le pedía. Entonces nosotros, bueno, estamos llamados a poder seguir su ejemplo. Y si tanto nos cuesta, obedezcamos igual. Y tal vez más adelante el Señor nos muestre las razones de por qué lo hizo. Tal vez nunca lo haga, pero sin embargo los frutos van a hablar por sí solos. Y dice, por la noche Pablo tuvo una visión. Ante él estaba de pie un macedonio que le suplicaba, ven a Macedonia y ayúdanos. Al despertar nos contó la visión y comprendimos que el Señor nos llamaba para evangelizar a Macedonia. Entonces en este caso, Pablo tuvo una visión, dice. Y dice, ante él estaba de pie un macedonio que le suplicaba. Entonces clamaba intensamente, dice, ven a Macedonia y ayúdanos. Qué importante es que nosotros sepamos también darnos cuenta cuando Dios nos habla. Muchas veces nos habla de forma ordinaria y otras veces de forma extraordinaria. También hay gente que hasta hoy día tiene ese don de visión. Es importante saber interpretar esas visiones. Y aquí vemos como muchas veces compartiendo esa visión con el hermano, entonces pueden tener mayor claridad. Y dice, al despertar nos contó la visión. Acá pasa algo llamativo. Dice, nos contó. Empieza a participar también él. Es Lucas el que también está participando aquí. Y dice que Pablo les contó la visión y ahí ellos comprendieron. Ellos pudieron interpretar que el Señor les llamaba para evangelizar a Macedonia. Y dice, nos embarcábamos en Tróade y navegamos rumbo a la isla de Samotracia. Volvemos a nuestro mapa. Aquí Tróade, cruzan el mapa y aquí dice la isla de Samotracia. Ahí se ve pequeñito, dice Samotracia, el siguiente punto desde Tróade. Está Samotracia y dice, al día siguiente salimos para Neápolis. Ahí fueron a Neápolis, el siguiente punto en el mapa. Y dice, de allí pasamos a Filipos, la carta a los filipenses. Espero que les suene. Y esa es la carta a los cristianos de Filipos. Pero, dice, una de las principales ciudades del distrito de Macedonia. Todo esto que vemos aquí era el distrito de Macedonia. Estaba Berea, Tesalónica, Antípolis, Filipos. Y dice que Filipos era una de las grandes ciudades de Macedonia. Nos detuvimos allí unos días, dice, en Filipos, y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a orillas donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Entonces, aquí Filipos dice que era una de las principales ciudades de Macedonia con derechos de colonia romana.
¿sí? Entonces, en este lugar dice que se detuvieron a las afueras de la ciudad, a orillas del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. ¿Por qué era de suponer que se juntasen a la orilla de un río? Bueno, al ser esta una ciudad romana había pocos judíos. Para que haya una sinagoga tenía que haber por lo menos 10 hebreos hombres en una ciudad para que haya una sinagoga. Entonces, evidentemente, de que no las había. Y por eso se juntaban al borde del río para orar. ¿Por qué? Seguramente porque es fresco, porque hay agua para tomar. Y bueno, tal vez haya otras razones, pero eso es lo que se me ocurre a mí, ¿verdad? Sin embargo, eso de la sinagoga, sí, los comentaristas actuales, recientes, dicen de que probablemente no había una sinagoga ahí, entonces por eso se reunían ahí. Y dicen, nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Ahí se pone en evidencia lo que dijimos de la poca cantidad de hombres. Una de ellas se lamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Ya hablamos mucho del temor de Dios. Ya hablamos mucho del temor de Dios. Para hacer un mini resumen para los que todavía no pudieron ver las catequesis anteriores, el temor de Dios, el temor eh, a estar sin Dios, a lo que me puede pasar por no estar con Él. Básicamente eso. Y dice que Lidia era una de esas mujeres que temen a Dios, que aman a Dios, aman tanto a Dios que temen fallarle. Esa es una de las definiciones más precisas. Dice, era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiátira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Hay gente que interpreta este versículo como para decir, bueno, entonces Dios decide quién cree y quién no, a quién le abre el corazón y a quién le endurece el corazón. Sin embargo, no es así, porque vemos de que antes de que el Señor le abra el corazón, dice que ella era temerosa de Dios, que ella ya la amaba a Dios antes. Entonces, ¿qué hace Dios? Abre el corazón para que ella pueda recibir, para que ella pueda recibir. Y ahí dice en el 15, recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó. Antes, ahí nos damos cuenta de que antes el bautismo solamente lo recibían los hombres y a partir de cierta edad. Aquí vemos de que es una mujer la que recibe y con toda su familia. No dice excluyendo a los niños. Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia del bautismo de toda la familia y especialmente desde niños. Y nos dice, luego nos suplicó, si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Entonces, ahí vemos que qué profundo caló en ella este bautismo y estas palabras de Pablo que le llevó a decir, si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. O sea, ella siendo gentil, le pide a ellos que son judíos que se queden en su casa. Si de verdad creen que se queden en su casa. Y nos obligó a aceptar. Dicen, muchas veces así nos insisten hasta que aceptamos, ¿verdad? Aquí cabe destacar que Filipos era una ciudad próspera fundada por Filipo. Filipo fundó Filipos. Y dice que era el padre de Alejandro Magno. El padre de Alejandro Magno fundó la ciudad de Filipos en el siglo IV antes de Cristo. Dice que el emperador Augusto la elevó al rango de colonia y le concedió estos privilegios de colonia romana. ¿Sí? Esto nos aclara la Biblia de Navarra, que es de la Facultad de Teología de Navarra. Y nos dice, Augusto la elevó a rango de colonia y le concedió privilegios. Tenía una población judía muy reducida, lo que muestra la inexistencia de una sinagoga, y ahí habla de los 10 varones hebreos que eran necesarios. Y dice, en el entrañable relato de Lucas se dan cita el don divino de la vocación y el agradecimiento humano. Es en efecto Dios quien abre el corazón, dice. Pues nadie, es Dios quien abre el corazón, pues nadie puede prestar su asentimiento a la predicación evangélica de un modo verdaderamente salvífico, a no ser por la luz y la inspiración del Espíritu Santo, que da a todos la suavidad necesaria
para afirmar y creer la verdad. Eso es parte fue tomado del Concilio Vaticano I. Entonces ahí nos damos cuenta de que es Dios el que abre el corazón. Nosotros estamos predispuestos y Dios abre el corazón para que nosotros podamos acoger esa palabra. Entonces, de esta forma, vamos terminando nuestra catequesis de hoy. Hacemos un resumen. Vemos cómo Pablo partió de Jerusalén llevando esa resolución de la iglesia, de esa iglesia que ya era una santa, católica y apostólica. Elige en Listra a Timoteo, del cual hablaban bien sus hermanos. Le circuncida por amor a los que iba a recibir. Entonces ahí vemos de que él se hace todo en todos para poder conquistarlos a todos. Y es astuto, es creativo en la evangelización y lo hace eso de forma personalizada, de acuerdo a con quien habla, entonces él evangeliza de una forma o de otra. Después, ellos juntos van a las iglesias, que van creciendo en la fe y aumentando en tamaño. Después vemos que el Espíritu Santo les guía y no les permite evangelizar en Asia. Entonces, eso significa de que es importante estar atentos a lo que Dios tiene para decirnos en cada momento, en cada momento. Y volver a preguntarle. Hay veces que en este momento nos dice que no, pero después volvemos a preguntarle y tal vez nos dice que sí. Y ahí finalmente ellos comprenden lo que Dios tenía para decirles, ellos lo hacen, van, cruzan Asia, llegan a Filipos y ahí se encuentran con esta mujer que abre el corazón a Dios, que ama tanto a Dios que teme fallarle y Dios le permite aceptar esa palabra en el corazón. Finalmente ella es muy agradecida y le pide que se queden en su casa. Entonces, estamos llamados hoy a poder seguir el ejemplo de Timoteo, de vivir nuestra fe de manera que la gente también pueda hablar bien de nosotros. No porque busquemos eso, sino porque eso se da de forma natural en la medida en la que nosotros vivimos de esa forma. Entonces, escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos, dejarnos guiar por Él y amar, poder amar de forma personalizada a cada quien como esa persona lo necesita. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Señor, te quiero dar gracias por esta sabiduría que nos transmitiste hoy. Te pido que cada palabra que pronunciaste pueda quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón con el fuego de tu Espíritu Santo, alma de la misión, para que podamos llevarlo a la práctica y que eso sea de bendición para nosotros y para cada persona que se encuentre con nosotros. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por mostrarnos el camino a Jesús, para que podamos hacer siempre lo que Él nos diga y ser ese ejemplo el número uno de cristiana, de escuchar la voz de Dios, de escuchar al Espíritu Santo y dejarse guiar por Él. Tú que lo recibiste también junto a los apóstoles en Pentecostés, te pedimos que intercedas por nosotros, para que también guiados por el Espíritu podamos llegar un día todos juntos junto a vos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás con el divino poder.
y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más de la mano del Señor. Espero que sigan muy bien y que si esta catequesis fue de bendición para ustedes, puedan compartirla, difundirla en sus muros, etiquetar a sus amigos y de esta forma ayudarme con este trabajo de evangelización para llevar al Señor a todos los rincones del mundo. Y si es que están viendo desde YouTube, puedan también darle me gusta y suscribirse al canal, que eso también será de gran ayuda. Espero poder verlos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Adiós.